Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, antes de orar y pasarle a Nora que con la clase de hoy, quería mencionar lo siguiente, ¿no? Sí, agregar un poroto a la importancia de estudiar. La Biblia usa muchas metáforas para referirse a cosas espirituales, a asuntos espirituales, ¿sí? A regiones espirituales, a un mundo completo espiritual. La Biblia usa muchas metáforas para que nosotros podamos entender, ¿sí?, cómo es el reino de los cielos y cómo funciona, cómo son sus principios, cómo son sus leyes, cómo son sus reglas. Entonces, por eso hay tantas metáforas para referirse a verdades espirituales. Y todas las personas que fueron escribiendo la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, ellos escribían esas verdades y esas realidades espirituales como ellos las veían. Entonces ellos mismos, para poder hacerse entender, también escribían con metáforas. Pero no todo es metáfora, también hay muchos escritos que son literales. A nosotros nos cuesta hoy muchas veces entender esas verdades espirituales porque creemos que no las podemos ver. Entonces, de ahí que viene la importancia de poder estudiar, porque si de golpe nosotros tomamos un escrito, ¿no?, sea Biblia o sea una palabra presente que viene a través de un enviado, ¿sí?, una doctrina apostólica, si nosotros nos ponemos a estudiar y a ver punto por punto, darle el tiempo para entender eso, darnos el tiempo para ver cómo eso se involucra en nuestra vida, poder empezar a entender qué es lo que Dios ya hizo, ¿sí?, lo que está haciendo, lo que va a suceder más adelante, qué es lo que me corresponde hacer a mí o no. Entonces es ahí donde nosotros podemos vivir la palabra. Es ahí donde nosotros podemos despertarnos a la verdad de nuestra verdadera identidad. Y es ahí donde nosotros podemos también empezar a conocer a Dios de una forma diferente a como nosotros lo conocíamos antes. Este fin de semana nosotros tuvimos un retiro y hay una frase que nos quedó grabada a todos: si hay religión, no hay relación. Y si hay relación, no hay religión. Y la iglesia de Jesucristo no es religión, se trata de relaciones. Toda la Biblia, al fin y al cabo, termina hablando de Dios y su familia, que somos nosotros. ¿Amén? Entonces hay mucho para aprender acerca de ese mundo, hay mucho para aprender acerca de todo ese mundo que es el reino de los cielos, hay mucho para aprender de muchísimos temas. A veces incluso nosotros oramos por cosas que Dios ya nos dio, y a veces podemos llegar a confundirnos nosotros con que Dios no me está respondiendo, porque capaz que yo hice algo malo, y nada que ver. Lo único que me está faltando, ¿qué es? El conocimiento, es el saber que hay muchísimos asuntos que ya fueron dados por Dios, ya fueron respondidos. Entonces este espacio para poder revisar las escrituras, poder revisar la enseñanza, la doctrina, tener el tiempo de evaluarlo entre nosotros, en grupos pequeños. Cuando hagan las pruebas, las evaluaciones, no se limiten a hacerlas ustedes solos. Los animo a que lo hagan en grupo, porque eso es el partimiento del pan también. Hay 4 pilares sobre los cuales la iglesia se basa, y uno de ellos es el partimiento del pan. Dijimos que no son evaluaciones para ver cuánto puntaje te sacas, son para poder entender mejor. Entonces hagan en grupo, porque así cada uno va a sacar de lo que pudo entender, porque cada uno vio una cara diferente de lo que se enseñó. ¿Está bien? Así que los animo a que hagan las próximas evaluaciones en conjunto. No abandonen y animen a otros a que se sumen también, porque el poder estudiar, aprender, entender, nos permite a nosotros vivir las realidades, las riquezas de lo que Dios ya nos dio. Ahí está, eso. ¿Oramos? Sí. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias, Señor, por el tremendo privilegio que nosotros tenemos, Señor, de tener un tiempo y un espacio para poder sentarnos, Señor, a tu palabra, sentarnos a la mesa de un Padre, Señor, y poder estudiar y aprender qué es lo que hiciste por nosotros, qué es lo que hiciste en nosotros, poder aprender la verdad de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Así que en este momento nos despojamos de toda preocupación, traemos a tus pies, Señor, y dejamos a tus pies todas nuestras cargas, el cansancio físico, dejamos a tus pies las preocupaciones, dejamos a tus pies, Señor, el miedo, la enfermedad, el dolor,
Cualquier cosa que nos haya estado molestando hasta este momento, lo renunciamos, lo traemos, lo hacemos un paquete, lo entregamos a tus pies y nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Nosotros, Señor, pedimos que abras nuestros ojos para que podamos ver, podamos entender. Señor, danos entendimiento, abrir nuestra mente, abrir nuestros oídos para que podamos escucharte a vos hablar. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos preparada una clase muy interesante, muy hermosa, que es el mandato apostólico. Cuando uno dice mandato apostólico ya suena a un mando, a algo me van a mandar. Pero el mandato apostólico es algo diferente a lo que nosotros entendemos como un mandato. Cuando yo digo mandato y busco en el diccionario, mandato es una orden o la autoridad dada a alguien, normas impuestas socialmente para regular los comportamientos. Y uno cuando piensa hay un montón de mandatos. Están los mandatos culturales, los mandatos sociales, los mandatos familiares. Si ustedes hacen memoria en su casa, seguramente hay mandatos familiares, ¿sí? Uno de los mandatos que nuestra generación tiene era cuando terminás de estudiar, o estudiás o trabajás. Ese era un mandato que uno sabía y no lo discutía. Saludar a la gente que viene, darle el asiento en el colectivo a alguien que lo necesita. Esos son mandatos sociales, no están escritos, pero uno va pasando de generación en generación y uno sabe que los tiene que cumplir, ¿sí? Ahora, cuando vamos a estudiar el mandato apostólico, en realidad el mandato apostólico no es simplemente una orden, sino un propósito divino. O sea que es algo que viene de Dios, es un propósito divino restaurado, que define el comportamiento del creyente y de la iglesia en su conjunto en toda la tierra. Nosotros sabemos que cuando creemos en Jesús, en la obra, en el ministerio de Él que hizo en esos momentos de los 30 a los 33 años, sabemos que la iglesia somos nosotros. No es que yo vengo a la iglesia, acá me comporto de una manera, acá oro, acá me porto bien, acá soy solidario y cuando salgo de la iglesia me convierto en una otra persona. La iglesia somos nosotros. Entonces, sabemos que este mandato apostólico que estamos viviéndolo ahora fue pensado por Dios antes de la fundación del mundo. Él, antes de formar el mundo, ya tenía pensado el mandato apostólico. Ese mandato apostólico no es solamente para ir al cielo cuando nos morimos. El mandato apostólico se basa en reinar y en gobernar. Lo encontramos en la Biblia, bien especificado, en Génesis 1, del 26 al 28. Dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, ese mandato es para todos los creyentes, ¿sí? Gobernar y reinar. Gobernar no solo en la tierra. La primera tierra que tenemos que gobernar es nosotros, ¿sí? Nuestra mente, nuestros sentimientos. Esa es la primera tierra que tenemos que gobernar para después poder proyectar ese gobierno. Por ejemplo, un niño o alguien que trabaja en una empresa, se pone una remera o un guardapolvo o el oficial de policía tiene su uniforme.
ese oficial de policía, esa criatura, ese trabajador, va a ser parte de esa empresa, no solamente cuando está cumpliendo un horario de trabajo. Cuando lleva su camiseta, está representando a esa empresa. Nosotros, como hijos de Dios, cuando tenemos puesto la camiseta de Cristo, representamos a Cristo en todo momento. Llevamos ese mandato a todos lados. El reinar, el gobernar, en todo momento. Porque estamos representando a nuestra empresa, que es Cristo. Entonces, ese reinar es tener dominio sobre mí, dominio sobre la tierra y dominio sobre las situaciones que voy a tener en mi vida. Eso es lo que va a cambiar la forma de encarar la vida de un no creyente que no tiene a Cristo en la vida y la diferencia con los que tienen a Cristo en la vida. El cómo encaro, el cómo reino en la vida. Cuando en Génesis 1, 26, 28, que se toma como el mandato apostólico, Dios nos da la autoridad y el dominio sobre la tierra. No fuimos creados solo para ir al cielo, sino para ser representantes de su reino aquí en la tierra. El mandato apostólico consiste en que cada cristiano entienda que ha sido enviado por Dios a este mundo para representar a Jesucristo y traer su orden y propósito a la tierra. Cuando está la oración del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad, así en la tierra, así en el cielo como en la tierra. O sea, traemos el orden del cielo, el orden de Cristo a la tierra. ¿Y quiénes son los representantes? Nosotros. Pequeña tarea que tenemos. Si seguimos, vemos en Romanos 12, 1, 2, que esta escritura ya la estuvimos leyendo y es muy interesante y es muy rica porque nos trae mucha claridad en cómo tenemos que ser como esa empresa que somos de Jesucristo. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice: por lo tanto, amado, este es Pablo, el apóstol Pablo que escribe, ¿sí? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo me tengo que ir transformando para poder cumplir con ese mandato apostólico, ¿sí? No es de un día para otro. Lo tengo que ir madurando, lo tengo que ir creciendo, lo tengo que ir pensando, lo tengo que ir estudiando, como dijo el pastor, tengo que estudiar la palabra para poder crecer y poder cumplir ese mandato apostólico. Cuando uno inicia este camino, se compromete con Dios para aprender, para estudiar, para escudriñar las escrituras y poder así llegar a una madurez. Acá en esta escritura que dice de Romanos, se nos llama a no ajustarnos a la cultura del mundo, sino a renovar nuestro entendimiento para reconocer la voluntad de Dios. Es tan importante esta palabra entendimiento, porque a raíz del entendimiento es cuando yo puedo modificar mi manera de pensar, puedo modificar mi forma de actuar a través del entendimiento. ¿Y cómo llego a tener entendimiento en la palabra? ¿Cómo logro entender la palabra que estoy leyendo? El entendimiento se logra leyendo la palabra. ¿Cómo aprenden a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. A veces ando mejor, a veces ando peor. Cuando empezaron a andar en bicicleta o empezamos a andar en bicicleta nos caíamos. ¿Cómo aprenden a patinar? Poniéndose los patines y patinando. De la misma manera con la palabra. ¿Cómo voy a entender la palabra? Tomando la palabra y leyéndola, estudiándola, escudriñándola. No es mágicamente que me pongo un chip
y entiendo toda la palabra. Entonces, no es solo una cuestión intelectual, no es que el que es inteligente entiende y el que es más durito no entiende, no es una cuestión intelectual, sino una obra espiritual de iluminación. Y hay varias cosas que uno puede hacer o entender o saber para cómo hago que llegue el entendimiento a mí. Primero, permitir que la palabra nos lave. La palabra funciona como el agua, por eso en la Biblia, como decía el pastor, hay muchas metáforas. El agua con la palabra, porque el agua o la palabra es la que me limpia. Entonces es necesario darle oportunidad de ser estudiada constantemente para que su lavamiento limpie nuestro razonamiento y nos transforme desde adentro. Entonces la palabra va a limpiar mis pensamientos, mis hábitos, cosas que no corresponden, y esa palabra de a poco va a traer que en mí cambie, me transforme desde adentro hacia afuera. Dios es la fuente de la luz que enciende la lámpara de nuestro entendimiento. Entonces, ¿a quién voy a invocar cuando quiero leer una palabra? A Dios. Que Él me traiga iluminación, que Él me dé entendimiento, que Él me dé sabiduría, que le tenemos que pedir a Dios y Él nos da sin límites. Humildad y apertura espiritual. Mantener un corazón y una mente abierta, incluso cuando no tenga sentido, debemos persistir, ya que el Espíritu Santo se pondrá de acuerdo con la palabra verdadera y lo hará comprender. Es lo que decía el pastor, a veces uno lee una palabra y medio que no la entiende, pero bueno, la vuelvo a leer, hablo con alguien, pido al Espíritu Santo que me dé una iluminación para poder entender. Entonces así va a llegar el entendimiento de la palabra como para poder modificar y representar a Cristo. El mandato apostólico es representar a Cristo en la tierra, para gobernar. ¿Gobernar qué? Todo. Sobre todo a mí, ¿sí? Una vez que yo me gobierno, puedo seguir gobernando otras cosas, ¿sí? El enfoque de los misterios del reino. El verdadero entendimiento apostólico implica acceder a los misterios y secretos del reino que Jesús reveló. Por eso los apóstoles nos dan claridad de lo que Dios quiere decir hoy. ¿Quién fue nuestro primer apóstol? Jesús. Fue el gran apóstol. Y él que vino a hacer a la tierra, cumplir la voluntad del Padre. Él no hizo lo que quiso, porque si no, no sé, hubiera pensado como lo angustió el momento de morir en la cruz. Pero él vino a representar y a cumplir la voluntad del Padre. Y él daba parábolas a la gente, pero a sus discípulos, a sus apóstoles, les revelaba los secretos de los cielos, ¿sí? Después vamos a ir a ese punto. Pero los apóstoles, en este caso nosotros tenemos al apóstol Ben Clayhan, nos trae claridad de la palabra, nos revela los secretos, los desmenuza y nos da a entender en forma clara para que nosotros podamos apropiarnos de ellos. Para lograr entendimiento, la palabra debe convertirse en el estándar por encima de títulos, dones o experiencias emocionales. La palabra está por encima de todo. La palabra está hasta por encima, lo dice en la Biblia, de Dios. La palabra está por encima de todo y es la palabra verdadera. Cuando Jesús, la obra de Jesús y la restauración. Jesús es nuestro gran apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Cuando pensamos en Jesús, Jesús vino enviado por Dios. Entonces, un apóstol es alguien enviado para una misión específica que es traernos claridad en la palabra. Y tenemos que ser, la iglesia tiene que ser cristocéntrica, o sea que no tiene el apóstol, los maestros, tiene que estar todo centrado en Cristo, no en la persona, no en llenarme yo de títulos, yo o cualquiera de mis hermanos, llenarnos de títulos, de poder, de fama, porque todos somos representantes de Cristo y lo que tenemos que traer es la palabra de Cristo, la reina,
El centro siempre tiene que ser la palabra de Cristo, de Jesús. Vamos a compartir, como para especificar, Gálatas 4:19. ¿Qué dice? Esperamos. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Cuál es la misión del apóstol? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Que Jesús, que Cristo se forme en nuestros, desde adentro, me olvidé la palabra, que se forme por completo en nuestras vidas. Esa es la misión que tiene la iglesia, que tiene la familia de fe, la que tienen los apóstoles, el Padre Espiritual. Formar a Cristo en nuestras vidas. Un ministerio legítimo no se centra en el hombre ni en sus necesidades, sino en el propósito y la identidad que Dios ha diseñado para sus hijos. Entonces, el propósito es Cristo. No llenarme de títulos, de nombres, de fama, ni de nada parecido, porque todo es Cristo. Mateo 13, del 10 al 11. Acá es cuando Jesús está hablando con la gente y les cuenta la parábola de la semilla, o hay un sembrador que pone diferentes semillas en diferentes terrenos, algunas prosperan, algunas no, y es como una metáfora que la semilla es la palabra y cada uno de nosotros somos la tierra, que algunas semillas prosperan porque el alma está preparada para esa semilla y otras que no, porque hay piedras, porque el terreno no es fértil, que habla de nuestra mente, ¿sí? Cuando estamos preparados para recibir la palabra o cuando no le damos importancia. Entonces, sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usás parábolas cuando hablas con la gente? Y Jesús dice: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, le contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendo. Por eso uso estas parábolas. Entonces, usa parábolas para que la gente entienda, pero a sus íntimos, a los apóstoles, les revelaba los secretos de los cielos. ¿Qué es lo que ahora hacen los apóstoles? Agarran los secretos del cielo, toman el secreto, lo revelan y nos comparten a nosotros para que tengamos entendimiento. Un apóstol, en esta época hay tantas redes, todos pueden llamarse apóstol. Yo puedo salir un día en las redes y digo que soy el apóstol, pero podría ser. Pero un apóstol, tenemos que tener, cuando uno tiene conocimiento de la palabra, puede discernir, ¿este es un hombre falso, una mujer falsa o esta es una mujer verdadera? Porque, ¿qué es lo que me va a hacer entender distinguir entre uno verdadero y un falso? La palabra. ¿Y cómo hago para poder discernir? Entendimiento. Todo se relaciona a las palabras. Entendimiento para saber si una persona que me está hablando de Cristo es verdadera o es falsa. Un verdadero apóstol no se define únicamente por plantar iglesias. ¿Un apóstol puede plantar iglesias? Sí. ¿Puede crear iglesias? Sí. ¿O hacer milagros? ¿Un apóstol hace milagros? Sí. ¿Pero cualquier creyente puede hacer milagros también? Sí. Entonces, ¿cómo sé que es un apóstol? Me dicen, no, el apóstol fulanito porque puso 15 iglesias. ¿Por eso lo convierte en apóstol? No. El apóstol que hizo los milagros más hermosos del planeta. ¿Por eso solo es un apóstol? No. Porque eso lo podemos hacer cualquiera. Dios usa a cualquiera para hacer milagros. Sino por su capacidad de acceder a los misterios y secretos del reino, de codificarlos
y revelarlos claramente al pueblo de Dios. Ese es un verdadero apóstol. Cuando yo veo a un hombre de Dios que me da palabra y que me abre la cabeza y entiendo algo que antes no entendía, que me da revelación de una palabra, o que entiendo la palabra de otra manera, porque habíamos visto que la palabra tiene un montón de revelaciones. Cuando alguien cumple esas condiciones, entonces es un verdadero apóstol. La iglesia y la madurez. Sabemos todos que venimos a la iglesia, que la iglesia no es solo un edificio, la iglesia somos nosotros, la iglesia la vamos a manifestar y la vamos a llevar a donde vayamos, en cada ámbito que uno se mueva. Y acá vienen las comparaciones. Cuando Dios llama a algunos creyentes niños y a otros hijos. Niños, los adultos, pero que se llaman niños, son los que todavía están inmaduros, ¿sí? Un bebé, un nene chiquito, ¿de qué se alimenta? Los bebés de leche. ¿Por qué? Porque todavía no pueden comer, no pueden masticar, no pueden digerir lo que sería una palabra más profunda. Entonces, Dios no quiere bebés espirituales, sino hijos maduros que reflejan su carácter. Los niños, los espirituales, no habla de los bebés, los niños que vienen a la iglesia, sino de los niños espirituales, son quienes solo buscan beneficios, milagros o que le resuelvan problemas. Se dejan llevar por cualquier doctrina. ¿Cómo sabemos, cómo vemos los niños espirituales? Son los que vienen a la iglesia y al pastor lo consultan para todo. ¿Qué me pongo mañana? ¿Puedo ir a tomar el colectivo? ¿Puedo ponerme una camisa roja? Padre, bendecime porque quiero esto, bendecime. ¿Podemos venir a recibir la bendición del Padre? Sí, porque todos queremos la bendición. ¿Pero solamente a eso venimos a la iglesia? No, venimos a recibir palabra, a alimentarnos y a madurar, porque esa es la misión que tiene la iglesia, ¿sí? Efesios, vamos a compartir y les voy a explicar. Efesios 4, del 11 al 13, que habla de la iglesia y la misión que tiene la iglesia con el pueblo cristiano. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, la iglesia encontramos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. ¿Todo eso es para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Acá no dice, es para que tengan fama, es para que se hagan famosos, para que salgan en las redes y construyan una iglesia con el nombre de Él. No, todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el objetivo? La madurez, ¿sí? Saber que somos representantes de Cristo, que nuestro objetivo es el mandato apostólico, reinar, gobernar y ser autoridad para los demás, ¿sí? Y esa autoridad la puedo demostrar en cada ámbito de mi vida, porque si uno piensa, para ser autoridad voy a tener que tener un cargo político, voy a tener que ser alguien importante. No, en la vida cotidiana podemos demostrar esa autoridad que tenemos como hijos de Dios. Acá, en estos versículos, habla de nuevo del conocimiento. Todo el tiempo está hablando del conocimiento, del entendimiento, que es fundamental para que yo pueda apropiarme de esa palabra. Una situación de la vida que seguramente cada uno pasó, donde tenemos que demostrar nuestra autoridad y nuestro poder y nuestro gobierno. Caen en una casa, van al trabajo y hay una situación conflictiva.
¿Cuál es la autoridad que tenemos? ¿Cuál es el poder que tenemos como para distinguirnos? ¿Seguir chusmeando? No. Es decirle, no, pero acá faltan las piedras, faltan los palos. No. La autoridad del cristiano se manifiesta cuando yo puedo poner paz, puedo poner una palabra de calma, puedo llevar orden. Ese es el poner orden, eso es traer el reino de Dios a la tierra. Cuando yo puedo manifestar que soy un hijo, que tengo dominio de mis emociones, que tengo dominio de las situaciones. Eso es tener autoridad. Los ministerios, apóstoles, profetas, existen para equipar a los santos y llevarlos a la madurez plena hasta alcanzar la estatura de Cristo. ¿Lo podremos lograr alguna vez, llegar a la estatura de Cristo? No sé. Cuando llegue les aviso. No sé, porque es todos los días. ¿Vamos a terminar de conocer a Dios? No. Yo creo que vamos a seguir estudiando. Por eso uno sigue estudiando, sigue investigando, sigue viniendo a escuchar palabras, a escuchar sermones, a escuchar prédicas, porque no lo vamos a terminar de conocer. Dios es gigante, ¿sí? No creo que lo terminemos de conocer. O lo vamos a conocer cuando estemos allá. Y todavía nadie nos vino a decir nada. Continuamos. ¿Voy muy rápido? Bueno, así no se me duerme, porque venimos todos de trabajar, de tener un día largo. Pero bueno, es una hora que es muy valorable, porque todos venimos de un día largo, pero que bueno, que estén ahí con una sonrisa es muy valorable. Seguimos. Bueno, entonces, los 5 ministerios están para equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros somos los santos que venimos a ser equipados, aunque me ponen carita algunos, no sé si son tan santos como bueno. Somos los santos que venimos a ser equipados para llegar a la madurez. Mateo 6:33. Siempre dijimos, hasta ahora nos queda claro que somos representantes del reino, que venimos a representar ese reino, del reino celestial, bajarlo a la tierra y somos representantes de eso. Sí. Y es lo que nos dicen, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Es el reino de Dios representado por nosotros. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios, ya lo voy a encontrar, el reino de Dios. Nuestro enfoque principal debe buscar el reino de Dios, lo cual es el gobierno, orden y voluntad eterna de Dios sobre la tierra. Ese es el reino de Dios, el gobierno, orden y voluntad eterna de Dios sobre la tierra. Entonces, yo soy un representante de Cristo en la tierra y voy a gobernar, voy a hacer lo que se me cante. Total, yo tengo autoridad, yo tengo poder. No, tengo que cumplir para tener esa autoridad, ese poder, cumplir la voluntad de Dios. Así como lo hizo Cristo, que tenemos que ser seguidores, imitadores de Él, así como hizo Cristo, que siguió la voluntad y cumplió la voluntad del Padre, esa también es nuestra misión, cumplir la voluntad del Padre. ¿Cómo hago para cumplir la voluntad del Padre? Entender la palabra. ¿Cómo hago para entender la palabra? Todo lo que dijimos. El lavamiento por la palabra, pedirle al Espíritu Santo que me dé la revelación, hasta tener un contacto con el Padre Espiritual, que es un momento como para llegar a la madurez. Seguimos. Entonces, la casa de fe. ¿Dónde encontramos la iglesia? No es solamente las paredes, dijimos, somos una familia. Y la familia tiene un padre, tiene una madre. Cuando un nenito chiquito le quieren enseñar y ese nene tiene a quién para que le enseñe, una familia, una contención, un papá, una mamá, hermanos, entonces ese nene va a crecer con una contención diferente a un nene que crece solo en un orfanato.
donde tiene que luchar por las cosas que consigue, donde no tiene a alguien que le dé un amor. Capaz que hay, pero ese amor se reparte por la cantidad de chiquitos que sean. En cambio, un nene que tiene una familia es alguien privilegiado, ¿sí? Y esos hijos que Dios da son bendición. Y esa bendición están en una familia. La importancia de las casas de fe. Romanos 8:19. Estoy en orden, ¿no? De lo que te dije. ¿No? Sí. Pues yo hago todo un cronograma, pero acá se me mezclaron un poquito las hojas, capaz que hago lío. Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Entonces la tierra de donde nosotros vivimos, porque nosotros vivimos en el mundo, no estamos en una cápsula, nos relacionamos con el mundo, pero no nos tenemos que adaptar ni tenemos que contaminarnos con el mundo. Y esos hijos somos nosotros. La tierra está esperando nuestra revelación, en cosas chiquitas, en cosas grandes, pero demostrar y que los demás vean que nosotros somos hijos de Dios, representantes de ese mandato apostólico que es reinar, gobernar sobre todo, animales, plantas, sobre la tierra, ¿sí? La importancia de la casa de fe. El crecimiento ocurre en familia y bajo una paternidad espiritual que nos guía a la madurez. Todos tuvimos la oportunidad seguramente de crecer en una familia y sabemos lo importante que es la guía de los padres. En el Salmo 127, Salmo 3, versículos 3 y 5, habla de lo que significa, también con metáforas, de lo que significa una familia e hijos. Dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Acá está hablando de los hijos, de la importancia que tienen los hijos. Los hijos son una responsabilidad y una bendición. El padre los acompaña en su crecimiento. Acá compara a los hijos con las flechas. Cuando un arquero, supongo que se llama el que dispara flechas, va a tirar una flecha, no va a desperdiciar una flecha para tirarla a cualquier lado. ¿Qué va a hacer? Va a mirar, la va a dirigir, la va a orientar para que cuando esa flecha salga, vaya al lugar indicado. Si no, está desperdiciando. Entonces, está comparando flechas con hijos. El padre espiritual, cuando lanza a una persona a un ministerio, a una misión, a cumplir alguna actividad, no lo va a largar así nomás. ¿Qué hizo antes? Lo preparó, lo hizo madurar, lo convirtió a la palabra. Antes de sacarlo al mundo, está preparado, igual que las flechas. Por eso hace la comparación de flechas e hijos. La aljaba, y se compara a los hijos con las flechas, quienes deben ser guiados para no lanzarlos a cualquier dirección. Se lanzan con una dirección, por lo tanto necesita ser formado y preparado. Tener hijos naturales o espirituales trae gozo y fruto duradero. La aljaba es donde se guardan las flechas. Entonces, la aljaba llena de flechas quiere decir que tiene la aljaba llena de hijos. Y que eso que le da la aljaba llena de... Cuando es un cazador y tiene la aljaba llena de flechas, ¿qué le da? Seguridad. Porque puede proyectarse, porque tiene protección. Esos son los hijos espirituales, ¿sí? ¿Qué le dan al padre? Transmite la idea de apoyo y seguridad en el futuro, ¿sí? Porque esas flechas van a ser disparadas en el momento oportuno para ese padre espiritual
poder lanzarlos a diferentes actividades. Bien, ahora, ¿cómo vivimos este mandato hoy? Estuvimos hablando del mandato apostólico, de que somos representantes en la tierra, que tenemos que lograr el entendimiento, que lo único que nos da el entendimiento es la palabra, ¿sí? Seguir poniéndole actitud a la palabra. Entonces, ¿cómo vivimos este mandato hoy? ¿Cómo salimos al mundo para vivir este mandato hoy? El mandato no es para que se queden solo dentro de un edificio, sino para que salgan, ¿sí? Y sean luz. Porque si nosotros nos quedamos acá y entre nosotros yo oro por vos, yo oro por el otro oró por mí, y acá nadie entra, nadie sale, eso nos convertiría en algo religioso, ¿sí? Y como dijo el pastor, en una familia no hay religión, ¿sí? Nosotros somos familia, y cuando uno tiene una familia y somos luz porque tenemos la palabra, ¿qué tenemos que hacer con esa palabra? Llevarla a otro lado, a los ámbitos que conocemos. El trabajo, la escuela, el barrio, la familia, porque hay gente de la familia que todavía no está convertido en la palabra. Entonces, llevarlo a diferentes lugares para hacer luz en diferentes situaciones. Está la lectura de que cuando uno tiene una luz, ¿la esconde? No, la luz hay que ponerla para que alumbre a los demás. Y siempre, generalmente pasa que cuando uno comparte una palabra o le da palabra a alguien, es lo que necesitaba. Y eso le trae luz a los demás. Entonces, ¿cómo vivimos esto? Siendo luz. Que otras personas vean nuestras vidas y quieran ser como nosotros, o quieran conocer los caminos del Señor, porque ven algo diferente. ¿Nunca les pasó estar en algún lugar y como, vos sos cristiano? Como que se dan cuenta porque uno actúa diferente, o es más calmo, o sabe escuchar, o pone una palabra de aliento. Uno trae calma, trae un poco más de luz a los demás. Entonces se reconoce eso diferente, y algunos eso los atrapa y quieren conocer qué es lo que tiene esta persona que yo también podría tener, porque todos, Dios nos invita a todos a ser parte. Entonces, nosotros que portamos el ADN de Dios, y al vivir con integridad y propósito, estamos cumpliendo el mandato de llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Nuestro objetivo es que la gloria de Dios sea conocida en la tierra a través de nosotros. En conclusión, pero igual los voy a hacer trabajar así no se me duermen. En conclusión, el mandato apostólico es entender que, uno, tenemos identidad. Fuimos creados a imagen de Dios para reinar y administrar la tierra con un propósito, no como a mí se me antoje, con un propósito divino. Tenemos el propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que ya no somos niños, ya no somos esclavos, somos hijos llamados a madurar y a reflejar a Cristo. Y los que son niños, ¿qué tienen que hacer? Alimentarse de la palabra, nutrirse de la palabra para crecer, ¿sí? Entonces, de esa manera se llega a la madurez, con el entendimiento en la palabra, el compromiso. Todo eso influye para ser gente madura, hijos maduros. ¿Y qué necesitamos para ser hijos maduros? Una casa de fe, padres espirituales, que son los que me brindan el alimento y comida y bebida espiritual. Compartimos una mesa, compartimos el pacto del pan y del vino. Eso es alimentación espiritual. Y que tenemos un lugar. Pertenecemos a una casa de fe donde a través de las enseñanzas nos están equipando para cumplir nuestro destino y llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. De esa manera vamos cumpliendo con el mandato apostólico. Termino. Pero vamos a hacer un repaso. ¿Les quedó claro? A ver, vamos a hacer un repaso. Mandato apostólico. Mandatos
hay muchas clases de mandatos, sociales, mandatos familiares. ¿Algún mandato que ustedes piensen que tengan familiar? Seguro que se les viene alguno a la cabeza. Mandatos sociales. Por ejemplo, no faltes a la escuela si no estás enfermo, dar el asiento a la señora que está embarazada en el colectivo, millones de mandatos sociales. ¿Están escritos en algún lado? No, van de generación en generación. Pero el mandato apostólico es un mandato divino. Esa es la diferencia con un mandato apostólico, que es un mandato divino. Lo vuelvo a leer. Es un mandato, no es solo una orden, es un propósito divino restaurado. ¿Quién restauró ese propósito, ese mandato que ya lo tenía pensado Cristo antes de Dios, antes de crear el mundo? Vino Adán, falló. ¿Y quién restauró todo ese mandato? Jesús en la cruz. Él restauró ese mandato. Ese mandato es representar a Cristo en la tierra para tener ¿qué? Autoridad, poder, entendimiento y representar su gloria acá en la tierra. ¿Qué es lo primero que tenemos que gobernar? Nuestra mente, nuestra tierra, para después poder proyectar a diferentes lugares. Esos lugares no son algo inalcanzable, esos lugares son el lugar de trabajo, la iglesia, la familia. Eso, ahí manifiesto que yo puedo reinar y gobernar, ¿sí? No hace falta ser, si uno ocupa un cargo político, mucho mejor, porque ese gobierno sería llevado a un nivel superior, pero nosotros reinamos en donde nos movemos. ¿Cuál es el versículo clave que nos dice el mandato? Génesis 1, 26, 28. Ahí está el mandato apostólico que nos sirve para ponerlo en todas situaciones de la vida. Y cuando dice llenar la tierra, fructiferar y multiplicar, es llenar la gloria de Dios, ¿sí? No solamente era llenar con hijos, llenar con cosas, con inventos, es llenar con la gloria de Dios. ¿Y de qué manera llenamos con la gloria de Dios? Sabiendo la palabra, estudiando la palabra. ¿Qué pasa si no entiendo? ¿Qué tengo que seguir haciendo? Leyendo la palabra. ¿Cómo seguimos aprendiendo a andar en bicicleta o con la compu? Cuando uno es medio que no entiende con la compu, ¿de qué manera se va a aprender? Uno piensa que va a tocar la compu, a mí me pasaba, pensaba que la iba a romper, que la iba... Entonces no la tocaba. No, ¿de qué manera se aprende? Haciendo. Entonces, ¿de qué manera vamos a lograr entendimiento en la palabra? Metiéndonos en la palabra. Antes de leer la palabra, ¿qué hay que hacer? Pedir al Espíritu Santo que nos traiga revelación, que me haga entender, porque el Espíritu Santo se conecta con la palabra, ¿sí? La iglesia tiene ministerios, ¿sí? Esos ministerios son para equipar a los santos. Nosotros somos los santos. Ese equipamiento, ¿para qué es? Para llegar a la madurez y poder reflejar la gloria de Dios. La gloria de Dios la representamos y la manifestamos en cada situación de la vida. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir ese mandato hoy? El mandato lo vivimos llevando nuestra luz a diferentes lugares, perteneciendo a una casa de fe, con un padre, con una madre y con hermanos en la fe también, y siendo luz donde vamos. Y teniendo propósito en nuestra vida, siendo gente de bien, porque no es una cosa inalcanzable el llevar el reino de Dios a la tierra, es gente de bien, siendo solidarios, dándole palabra al que necesita. De esa manera se consigue ser gente de bien y representar a Dios en nuestra tierra. Bien, ¿les quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna conclusión? ¿Alguna reflexión? ¿Quieren participar? ¿Sí? Bueno, me alegro. ¿Quién quiere participar? ¿Alguien quiere decir alguna reflexión? Si le gustó el tema, si quedó algo por entender, si... De a uno. Todos juntos no podemos. Janina, el otro día fue Rodolfo el que se ofreció voluntariamente.
¿Quieren escribir una oración como el otro día? Escriben 2 minutos, tenemos tiempo, 5 minutos. Pueden escribir con el compañero, pueden escribir con su pareja, pueden escribir con su amigo. ¿Alguna oración donde... ¿Qué entendieron hoy? A ver, ¿con qué mensaje me voy hoy a casa, al mundo? ¿Sí? Vos no. Te hago una pregunta, porque está bueno. ¿Mandato divino tiene que ver con la voluntad de Dios? Sí, mandato divino es con la voluntad de Dios. Lo que Dios me dice en la palabra, ¿sí? En la Biblia, ese es el mandato apostólico. Y con lo que me revelan y me ayudan los apóstoles, el Padre Espiritual, a comprender la palabra. Mandato divino viene de Dios. Él lo creó antes de la fundación del mundo. Eso es un mandato apostólico, un mandato divino, ¿sí? Traído de Dios. Y ese mandato lo llevamos del cielo a la tierra. Por eso dice que tenemos que traer el reino de Él a la tierra. ¿Y cuál es el reino de Él? Gobierno, voluntad del Padre y autoridad. Eso es lo que nos da el reino de Dios. ¿Alguna oración? ¿Es para todos o para...? Viste es- que dice que hay hijos, entonces es para todos. Todos. Dios creó el mundo para todos y nos está llamando a todos. Lo que pasa es que algunos lo van a escuchar hoy, otros ya los escuchamos y otros somos nosotros los que podemos llevar esa palabra para que se sumen más a la voluntad de Dios. Yo creo que por eso hay guerras, por eso hay maldad en el mundo, porque tienen una autoridad y la usan para cualquier otra cosa, no a la voluntad de Dios. Los que usamos el poder y cumpliendo la voluntad de Dios, no somos los que creamos conflictos, guerras, sino la gente que no está en el camino de Dios, que tiene ese poder y con ese poder hace cosas malas. Pero Dios nos está invitando a todos. Dios hizo el mundo para todos, para que todos vivamos y lleguemos a la altura del hombre perfecto que es Cristo. ¿Sí? Sí. Está bueno lo que dijo Vanessa, porque entonces, o sea, que el bebé sí tiene que llegar a ser niño y después hijo. O sea, Claro. no es que se va a quedar toda la vida siendo bebé. No, por eso necesita una casa de fe, necesita un padre espiritual, para que ese niño sea alimentado con la palabra, logre el entendimiento y llegue a la madurez. Entonces esa aljaba va a estar llena de hijos maduros para ese padre que podrá usar como compañía, como proyectarlo para que vaya después a asistir, a alimentar a otras personas. Todos nacemos como bebés y después vamos creciendo. Cuando iniciamos el camino espiritual, todos iniciamos como bebés y necesitamos del Padre Espiritual que me bendiga, que me diga, que me haga, que me oriente. Y después la palabra y la que me da para la madurez, ya hay cosas que puedo hacer solo. Puedo orar por mí, puedo orar por mi hermano, puedo bendecirme a mí misma. Yo me bendigo porque yo soy una hija de Dios y tengo esa autoridad. Entonces, todos comenzamos siendo bebés, pero después con la familia espiritual, con la palabra, nos vamos lavando, nos vamos alimentando y vamos madurando, que ese es el objetivo, hijos maduros de Dios. ¿Oraciones? ¿No tuvieron tiempo de pensar? Una, vamos, no sean. Una oración. Bueno, se las dejo de tarea, si no, ¿eh? ¿Tarea? Bueno, me encanta la tarea, ¿sí? Bueno, tarea. Una oración contándonos, porque esto acá nos edificamos todos, contándonos con qué mensaje nos fuimos hoy, ¿sí? Hagan la tarea, porque después muchas veces los conceptos los tengo hoy y a los 5 minutos se me fueron. Entonces, anoten palabras claves como para después poder recordarlas, como uno hacía en la escuela, palabras claves, como para después no olvidarlas. Semana que viene, evaluación. Las otras, geniales. Así que vamos que vamos por más. Mañana el pastor les pasa el PDF con esta información. Y bueno, que sean todos muy bendecidos. Vamos a orar para despedirnos. Padre amado, te damos gracias por esta hora, por este momento de compartir palabra, de llegar a tu conocimiento y poder llegar a ser hijos maduros en Cristo.
Gracias, Padre, por cada hermano que se tomó el tiempo de venir, de luchar con su cuerpo, porque seguramente está cansado. Así que bendecí a cada uno de ellos para que lleguen a casa con alegría por haber estado compartiendo un momento tan lindo entre todos juntos. Padre, que cada uno sea de bendición en su casa, en su trabajo, en la escuela, donde tiene que estar compartiendo tiempo, y que lleve la palabra, la luz que vos nos das a cada situación. Gracias, Padre. Quiero agradecer especialmente y que bendigas a todos los que trabajan acá en la escuela, porque nosotros venimos y está todo preparado, a los que preparan las mesas, la computadora, los equipos. Dale una bendición especial para que sigan fortalecidos en este trabajo. Amén.